Vamos a aprender una apertura poderosa y universal de la cual hicimos varios videos hace varios años. Desde entonces siempre recibimos mensajes donde nos hablan de lo exitosa que les resulta esta apertura. Y esta es una versión revisada donde vamos a aprender la mejor forma de jugar con esta apertura. Apertura B3 donde las negras tienen dos respuestas más comunes que son E5 o D5. Ocupar el centro con sus peones centrales, aprovechando que con las blancas no lo hemos hecho. Y vamos a analizar ambas respuestas empezando por E5. Seguimos con alfil B2 porque para eso es que jugamos B3. Vamos a ver la importancia de este alfil. Y con esto ya estamos amenazando tomar el peón en E5. Las negras tienen que protegerlo de alguna forma y lo más común es que jueguen caballo C6. Ahí seguimos nosotros con E3, que es una forma muy flexible de jugar, donde dejamos abierta la opción para más tarde desarrollar el caballo F3 y donde también preparamos un movimiento que es mucho mejor, que es alfil B5 y ya veremos por qué. Las negras siguen aquí con D5, muy natural, ocupando el centro con sus dos peones y ahí nosotros jugamos alfil B5, clavando al caballo y así renovando la amenaza de tomar el peón en E5. En la práctica muchos de tus oponentes van a pasar por alto esto y jugando algo como A6 por ejemplo o alfil D7, simplemente preocupados por nuestro alfil, van a dejar colgando su peón E5. Bueno, los que no hagan eso van a jugar correctamente alfil D6 para darle protección a ese peón porque el caballo no protege nada, entonces el alfil sí protege el peón E5 y es entonces cuando lo atacamos una vez más jugando caballo F3. Así tenemos dos piezas atacando a este peón y solo una defendiéndolo. Y mucha atención a esta posición porque es sobre la cual vamos a hablar durante toda esta lección. Al ver atacado su peón por segunda vez, las negras muchas veces pasan por alto esto y lo pierden también, pero quienes no, van a jugar dama E7, desarrollando la dama, protegiendo el peón. Y aquí, en los videos antiguos, nosotros jugábamos D4, que en la práctica funciona bien, pero que tiene un problema. Y es que si tu oponente conoce la línea apropiada, que sigue con E4 y caballo E5, la línea apropiada donde se juega dama G5, pues esto ya nos molesta porque esta dama empieza a atacar nuestro flanco de rey, vamos a tener que empezar a defendernos desde ya y entonces esto no es bueno. Entonces vamos a jugar algo mejor aquí. En lugar de jugar D4, vamos a atacar desde ya el centro, jugando C4. Y atención a esto, esta es la idea en general de las blancas. Inicialmente dejamos que las negras construyan su centro de peones para algo que se ve bien, pero ese centro lo vamos a atacar posteriormente, lo vamos a atacar con peones y piezas. Así rápidamente vamos a desmantelar ese centro y eso se va a volver el problema para las negras. Cuando jugamos C4 hay una amenaza obvia que es tomar en D5, pero hay otra amenaza más sutil que es posicional, que es jugar C5 y ya veremos para qué. Si las negras aquí ante esta amenaza toman en C4, no cambian mucho las cosas, nosotros podemos retomar con el peón B por C4 y después de que las negras jueguen caballo F6, aquí va la razón del movimiento C5. El alfil es atacado, el alfil es obligado a tomar alfil por C5 y con eso deja desprotegido el peón en E5 que entonces podemos ahora tomar caballo por E5. Este caballo, recordemos, el de C6 no protege nada, está clavado, por eso es tan importante nuestro movimiento alfil B5. Y entonces estamos ya poniendo bastante presión, hemos destruido el centro de las negras, eso es lo importante que hemos hecho aquí. Y prácticamente con todos los movimientos que hemos hecho en esta partida, excepto B3, hemos estado atacando. Alguien dijo, tal vez Carlsen, que si creas digamos 10 amenazas en línea, en alguna de esas tu oponente se va a equivocar y ya estamos cerca de hacer 10 amenazas. Bueno, ¿qué juegan las negras aquí? Digamos que juegan alfil D7 ya para al fin romper con esa clavada que hay sobre ese caballo en C6,
nosotros tomamos con el caballo en D7 y luego de dama por D7 tenemos una posición ganadora, aunque no lo parezca. Parece que estamos en una posición normal de medio juego, tal vez incluso todavía sin terminar la apertura, pero el punto es que tenemos dos monstruos aquí, que son estos dos alfiles que dominan sobre estas diagonales. Y adicional a eso tenemos líneas abiertas que podemos usar para atacar. Por ejemplo, podemos mover nuestra dama a F3, podemos mover nuestra dama a A4, o incluso podríamos usarla por la columna C para presionar. Así que tenemos varias líneas abiertas y además de eso tenemos la opción de jugar D4, esa opción siempre está ahí para avanzar, ahora sí tomarnos el centro y expulsar a las piezas negras. Incluso este peón podría llegar hasta D5 en alguna variante y atacar al caballo. Todo esto que tenemos aquí es demasiado para las negras y les cuesta trabajo sostenerse. Si por ejemplo aquí siguen con una prueba de eso es que si enrocan, primero veamos en el flanco de dama, si hacen esto podemos jugar ya dama A4 y con eso presionamos con fuerza en C6. Amenazamos con tomar allí y dañar la estructura de peones. Y además podríamos jugar torre C1 sumando otra pieza a la columna C donde estaríamos atacando fuertemente. De esta manera podríamos ganarnos por lo menos un peón o incluso podríamos llegar a dar jaque mate. Y además tenemos la opción de jugar D4, siempre la tenemos ahí. Eso por el flanco de dama. Y si las negras eligen enrocar por el otro flanco, el flanco de rey, en ese caso también hay otro problema y es enfrentarse con el alfil de casillas oscuras. Lo usamos aquí para tomar en F6 y destruimos ahora la estructura de peones en el otro flanco, G por F6, y con eso podemos meter la dama directamente a H5 y estamos ya acercándonos directamente al rey. En este punto estamos atacando al alfil que está desprotegido y vamos directamente por el rey. Es claro que la posición de las negras se derrumba. Por ejemplo, si mueven aquí el alfil tienen que resguardarlo, digamos, en D6. En ese caso podemos jugar D4 y amenazar con avanzar a D5 para aprovecharnos de la clavada de siempre que tenemos ahí eterna con el alfil en B5. O incluso, como sucedió en esta partida, si aquí el rey se mueve a H8, podemos jugar de inmediato alfil D3 y la amenaza de dama por H7 es inevitable. Ganamos la partida de inmediato. Bueno, ya empezamos a ver lo poderosa que puede resultar esta apertura de B3, una apertura poderosa y universal, donde no tienes que aprender ya nada de siciliana, ni carocán, ni francesa, ni nada de eso. Otra ventaja de esta apertura es que tiene una configuración similar con las negras. Si se juega, le damos la vuelta al tablero, si se juega E4 y nosotros con negras jugamos B6, podemos aplicar una configuración muy similar a la de B3, donde se usan todas las ideas que estamos analizando aquí. Por eso, además de este video sobre B3, en complemento debes ver este otro, donde hemos estudiado B6 con negras, y si estudias bien estos dos, en conjunto tendrás un arma de apertura poderosa para los dos colores. Después de esa recomendación, veamos qué otras cosas pueden hacer las negras contra B3. Volvemos con B3, E5, alfil B2 atacando al peón. Las negras usualmente lo protegen con caballo C6. Una nota aquí, no cubrimos D6 porque esto se cubrió en los videos antiguos, sino que trabajamos con la línea principal que es caballo C6. Sigue E3, sigue D5 ocupando el centro con los peones y sigue alfil B5 donde renovamos la amenaza sobre el peón E5. Las negras lo protegen con alfil D6 y lo atacamos nuevamente con caballo F3. Hasta aquí decíamos, esta es la posición crítica. Y vamos a ver otro par de formas espectaculares como las negras pueden perder la partida. De forma muy terrible. Aquí vimos antes que las negras pueden jugar dama E7, pero veamos qué pasa si tu oponente cree que puede atacarte con E4. Porque simplemente cree que has estado jugando mal, que no sabes qué estás haciendo y te quiere castigar por eso. En ese caso demostramos que esto no ha sido ninguna improvisación, sino que es algo preparado y tomamos con el alfil
en G7 y las negras pierden aquí material. Pierden el peón, pero peor que eso van a perder la torre. Así, después de los intercambios E por F3, alfil por H8 y F por G2, lo que tenemos es que hemos ganado la calidad. Hemos entregado un caballo a cambio de la torre. Después de torre G1, atacamos el peón que se ha metido hasta G2 y lo vamos a tomar próximamente. Las negras pueden tratar de mantenerlo por un tiempo, por ejemplo con alfil H3, pero nosotros jugamos dama H5 y vamos a insistir en retomar ese peón y en algún momento lo haremos. Pueden jugar dama D7 las negras para seguir sosteniendo esto, sostener el as y el alfil y el alfil que sostiene al peón, pero esto no durará todo el tiempo. Bueno, además nos amenazan con alfil por H2 que amenazaría nuestra torre, así que hay que hacer algo por eso. Y en ese sentido podemos jugar alfil por C6 primero para dañar la estructura de peones, porque las negras tienen que tomar con peón. Si tomaran con dama perderían el alfil. Entonces B por C6 y luego seguimos con alfil E5, donde bloqueamos al alfil de casillas oscuras y ya no nos pueden tomar en H2. De esta manera conservamos la ventaja material decisiva que ya tenemos y vamos a jugar caballo C3 y luego a enrocar. Tarde o temprano el peón en G2 va a caer y tenemos una posición completamente ganadora. Volvemos a la posición crítica de esta variante, donde acabamos de jugar caballo F3 y amenazamos con tomar el peón en E5. Analizamos que no es buena opción para las negras avanzar a E4. ¿Qué pasa si juegan F6? Es un movimiento que objetivamente hablando no es tan malo, pero en la práctica se termina mal para las negras. Bueno, F6 tiene de malo que debilita la posición un poco, porque debilita las casillas claras y además impide que el caballo de G8 se desarrolle a su casilla natural. Entonces con las blancas lo que tenemos en general es una posición muy buena, donde vamos a jugar D4 para atacar ese centro, porque aquí debemos tener muy claro que en esta apertura lo que nosotros jugamos es D4 o C4, o incluso ambos, para atacar ese centro de peones y destruirlo. Esa es la clave del plan de las blancas. Así, en este caso, por ejemplo, después de D4, ponemos a las negras a decidir qué hacer, donde si por ejemplo toman el peón en D4, por D4, resultan abriendo la posición y exponiendo todas las debilidades muy pronto. En este caso podemos incluso tomar de una vez con dama, aprovechando que el caballo está clavado, y podemos seguir luego con caballo C3, con enroque, y aquí vamos a ganar rápidamente. Por lo tanto, tomar en D4, aquí por parte de las negras no es bueno. Eso porque de inmediato exponen todas sus debilidades. Veamos qué pasa entonces con E4, aquí, teniendo el centro cerrado. No hay problema, en ese caso volvemos con el caballo a D2, nos lo estaban atacando, pero esto es momentáneo. Volvemos atrás un momento, incluso de refuerzo, porque es para jugar C4 y atacar el centro de peones. Esa es la clave. Así, después de que las negras sigan con caballo G7, normal, tratando de desarrollar sus piezas, jugamos C4 y las negras están en problemas. Estamos amenazando con tomar en D5. Después de eso, el peón en E4 va a quedar sin protección. Así que entonces, en realidad estamos amenazando con tomar ambos peones. Si las negras observan esto, pensarían en jugar algo como A6, por ejemplo. Movimiento muy malo, porque aunque esto va a ayudar a mantener la cadena de peones, de esta manera, porque vamos a tomar en C6, alfil por C6 y B por C6 mantiene la estructura de peones, pero cae contra C5 que deja encerrado al alfil en D6. Muchas partidas se van a resolver de esta forma, donde las negras cometen este error garrafal por el miedo a perder el centro. Pero si volvemos unos movimientos antes, aquí, si las negras encuentran una forma satisfactoria de sostener esta posición, de todas formas tenemos una presión muy fuerte en el centro. Podemos próximamente traer nuestro otro caballo a C3,
Así ponemos un atacante más al centro de peones de las negras. E incluso podríamos pensar en un alfil A3 para intercambiar nuestro alfil, que ahora es malo porque choca con nuestra cadena de peones, cambiarlo por el alfil bueno de las negras. Esa es otra idea que tenemos ahí. Así que tenemos varias ideas a aplicar en esta posición. Y eso si las negras no caen en esta trampa que decimos de que se dejen meter el peón en C5. Lo clave aquí es lo que hemos dicho antes, atacar el centro con los avances D4 y C4. Empezamos nuevamente, B3. Extrañamente parece que cuando las negras juegan E5 les va mal, que no debería ser, pero eso sucede, no es un error, pero eso sucede. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de E5 juegan D5? Bueno, en este caso con las blancas vamos a tener unas posiciones diferentes, pero vamos a ver qué hacer. Jugamos alfil B2 de todas formas, para eso jugamos B3. Y aquí las negras, ojo a esto, pueden jugar C5, porque como no pueden jugar E5 porque ya estaría directamente perdido el peón, entonces juegan C5, porque la idea es que quieren tomarse el centro con los peones, aprovechando que nosotros con las blancas no lo hemos hecho. En ese caso seguimos con E3 de todas formas, y extrañamente nuestros movimientos van a ser los mismos, aunque las negras estén haciendo algo diferente. Siempre, ojo a este dato, siempre que las negras muevan su caballo a C6, nos dan la oportunidad para jugar alfil B5, desarrollando este alfil desde ya a una posición muy activa. Y si las negras siguen con movimientos muy normales, pero no muy buenos, aquí jugarían por ejemplo alfil D7 preocupados por esta clavada. Seguiríamos nosotros con caballo F3, movimientos normales, y de acuerdo a la base de datos, lo más frecuentemente jugado aquí es A6 porque quieren deshacerse de nuestro alfil. Este movimiento de A6 no es bueno, no tiene sentido porque nosotros con las blancas lo más probable es que en algún momento fuéramos a intercambiar este alfil aquí en C6. Cuando nos juegan A6 simplemente nos están ayudando a hacer algo que ya queríamos. Entonces sigue alfil por C6 y luego de alfil por C6 podemos saltar con nuestro caballo a E5 y empezamos a meternos en territorio negro. Este caballo gana un poderoso puesto de avanzada allí y amenaza con dañar la estructura de peones tomando en C6. En general, con esta forma como han jugado las negras, no han impedido que nosotros empecemos a meter bastante presión. Aquí jugarían por ejemplo dama C7 pensando en que si tomamos en C6 puedan recapturar con la dama y no dañar la estructura de peones, pero nosotros no pensamos intercambiar ese caballo. En lugar de eso, enrocamos y después de E6 hay otra idea aquí muy común, típica, que debemos tener en cuenta porque nos sirve, que es jugar F4, que no solo le da un soporte al caballo en su gran puesto de avanzada, sino que nos da la libertad para jugar con nuestras piezas por el flanco de rey. Digamos que las negras siguen con caballo F6. Aquí nosotros jugamos D3 porque vamos a desarrollar nuestro caballo que falta, pero no queremos desarrollarlo por C3 para no bloquear nuestro alfil, entonces por eso jugamos D3. Seguiría un alfil D6 y seguiría caballo D2. Luego de que las negras enroquen, y en esta posición, observémosla bien, las blancas están ganando. ¿Por qué? ¿Cómo? Resulta que así es como las negras juegan muchas veces, pero lo han hecho mal. Nosotros con las blancas tenemos un plan de ataque general aprovechando lo poderoso que es el alfil en B2, que mira directamente al flanco de rey. Este alfil, junto con el paso de las piezas pesadas al flanco de rey, va a ser mortal. Podemos pasar la dama por E1 hacia G3 o hacia H4. Podemos pasar la torre por F3 hacia G3 o a veces hasta H3. Y esto con nuestro alfil es mortal. Aquí incluso las blancas tienen una forma de ganar más o menos forzada, que es caballo por C6. Y luego de dama por C6, alfil por F6, donde aprovechamos nuestro poderoso alfil para dañar la estructura de peones. Así, después de G por F6, abrimos la posición del rey negro y entramos con la dama, dama H5. Y de esta manera, no hay quien defienda a ese rey. Amenazamos con el paso de la torre por F3 hacia H3 y dama por H7 sería jaque mate, un jaque mate que es inevitable.
Si aquí lo poco que pueden hacer intentan rey h8 para traer su torre a defender, en ese caso jugamos torre f3, seguimos amenazando con torre h3 y dama h7 jaque mate. Las negras podrían seguir con torre g8, única forma de salvarse del mate, pero entonces empiezan a perder sus peones. Tomamos en f7 con la dama y atacamos los otros dos peones, el de e6 y el de f6, y si las negras protegen uno con torre a f8, simplemente tomamos el otro, dama por e6, y hemos ganado dos peones, pero a la vez conservamos todas las ventajas de nuestra posición. El rey negro sigue siendo débil y esto es fácilmente ganador para nosotros. Ahora veamos qué pasa si nos encontramos con un oponente mejor preparado, alguien que conoce bastante de lo que hemos visto acá. Este oponente contra b3 nos jugará d5. Y después de eso, no nos va a jugar nunca el peón c. Observemos por qué. Jugamos alfil b2 y las negras van a jugar cualquier cosa menos el peón c. Van a jugar caballo f6, por ejemplo, y luego de e3 jugarían, por ejemplo, e6. Así, después de caballo f3, se niegan a mover el peón c, porque si lo movieran, nos dan la opción de desarrollar rápidamente nuestro alfil a b5. Ahora, claro, podríamos hacerlo, podríamos mover ese alfil, pero no tendría sentido, y por eso nuestro oponente que sabe más se va a abstener de mover el peón c. Hay que comparar esto con la anterior partida, el anterior ejemplo que vimos, donde las negras mueven ese peón y precisamente entran en la misma posición que donde nosotros hemos jugado antes. Ahora, entonces nosotros tenemos que cambiar de plan porque no podemos jugar con alfil b5 todavía, entonces tenemos que encontrar otra forma de resolver esta posición. Y la forma es jugar con c4, donde después de que las negras enroquen, jugamos caballo c3 y hacemos un pequeño ajuste en nuestro ataque. Ahora vamos a empezar a jugar posicionalmente, vamos a presionar el centro de las negras y las negras tienen un par de formas de responder, donde una es c5, ahora sí, ya que no nos permiten desarrollar nuestro alfil a b5, y la otra puede ser b6. Para nosotros cualquiera de estas respuestas va a ser casi lo mismo. Y veamos qué pasa, por ejemplo, con c5 para entender nuestro plan. En este caso nosotros tomamos en d5, c por d5, y usualmente las negras recapturarán con el peón, e por d5. Esto no está bien, pero normalmente lo harían. En ese caso jugamos d4 y veamos cuál es la idea de lo que hemos hecho aquí. Nosotros lo que estamos consiguiendo con esto es crear un blanco de ataque en el largo plazo, que es el peón débil d5. Este peón no tiene otro peón que lo pueda respaldar y esa será una debilidad que va a quedar en el largo plazo, a lo largo de toda la partida. Nosotros vamos a terminar con nuestro desarrollo y vamos a dedicarnos a atacar ese peón central. Y la posición para las negras se va a volver incómoda. Si volvemos unos movimientos antes, esto es cuando las negras juegan c5, si en lugar de eso hacen b6, las cosas no cambian mucho. Vamos a usar las mismas ideas. Intercambiamos en d5, c por d5, e por d5 y de todas formas jugamos d4. Tarde o temprano las negras van a tener que mover su peón c porque este peón es un peón retrasado. Si no lo mueven lo vamos a atacar, por ejemplo, por la columna c con la torre y bueno, con otras piezas más, y así que las negras van a tener que moverlo. En algún momento van a tener que avanzar este peón. Y en ese tiempo nosotros vamos a preparar un ataque por la misma columna C y además, lo importante, sobre el peón D5. Ese peón es débil, no hay quien lo proteja y esa es la ventaja posicional que tenemos en el largo plazo. Aquí vale la pena aclarar que no es que tengamos una posición completamente ganadora, pero es que uno no siempre puede conseguir posiciones de ese estilo. Esta partida es contra un oponente más fuerte que conoce algo más de esto y aquí tenemos que jugar posicionalmente. Sin embargo, esta posición es muy buena para las blancas porque tenemos un plan ya claro en el largo plazo, mientras tanto las negras no tienen un plan razonable. Para terminar vamos a ver una partida muy divertida, muy corta y que nos va a servir de ejercicio. Es una partida que termina en solo 9 jugadas entre dos grandes maestros de élite, Adiván
de la India y con las negras Navara, jugador de la Super Élite, cuyo rating ha llegado a 2750, rating real Elo, no de internet. Y las negras jugaron aquí caballo C6 para proteger su peón normal. En este caso las blancas siguieron con C4 y la partida siguió con caballo F6, caballo F3. Vamos a ver rápidamente estos movimientos hasta llegar a la posición importante. Atacamos al peón E5 por segunda vez y las negras en este caso deciden avanzarlo a E4 atacando el caballo. Sigue caballo D4 y luego alfil C5 atacando nuestro caballo por segunda vez, caballo que salta a F5. Y aquí ya vemos el poder de nuestro alfil que en conjunto con el caballo empieza a crear problemas a las negras. Las negras deciden enrocar. Sigue E3 y ahora las negras juegan D5 queriendo atacar así nuestro caballo en F5. Sin embargo, las blancas no echan hacia atrás y en lugar de eso toman en D5 con el peón, donde simplemente se amenaza que las negras pueden tomar el caballo en F5 y nosotros podemos tomar el de C6 y además dañar la estructura de peones. Después de pensarlo por un rato, las negras deciden que lo mejor que pueden hacer es tomar en D5 con su caballo y esta es la posición que nos interesa. Las negras han querido complicar la posición con este movimiento para conseguir así sus mejores opciones, pero es el turno de las blancas que encuentran aquí un movimiento ganador que hace que las negras se rindan de inmediato. Este es el ejercicio, encuentra el mejor movimiento para las blancas y escríbelo en los comentarios. Es un caso muy raro donde un super gran maestro pierde la partida en solo 9 jugadas. Bueno, además de esto, no olvides estudiar el otro video, el que estudiamos B6. Busca por aquí el enlace, porque con esta apertura universal, con estos dos videos, puedes preparar una super apertura para los dos bandos. Y además, si quieres conocer nuestros mejores métodos de entrenamiento, esos que ayudan a nuestros estudiantes a conseguir un gran progreso en el ajedrez, revisa y estudia por favor la clase maestra.